El Club de la Pelea, película de 2 horas y 19 minutos que se pasan volando, dirigida por David Fincher, donde nos cuentan un momento muy extraño en la vida de nuestro narrador, un asegurador que conoce a un vendedor de jabones con el cual forman un club de peleas callejeras clandestinas cuyo objetivo es destruir las bases del sistema. A ver, que mucho ya se ha dicho de esta película. La idea de este nuevo video es nutrir la discusión examinando dos cuestiones: la fatiga del colectivo y la libertad. Hay un libro muy apropiado para hablar de la fatiga del colectivo que se llama No seas tú mismo, de Eudal Spluga, el cual nos señala que la fatiga, el hartazgo, el cansancio no es algo propiamente único de la generación millennial o la generación selfie, sino que la fatiga es algo que ha alcanzado a todas las generaciones por igual, a todos los humanos simplemente, y que en todo caso la pobreza energética, la inflación y la falta de vivienda son fenómenos más característicos de las generaciones nacidas después de los 90 que Instagram. Spluga aborda el hecho de que con cada avance tecnológico, lejos de disminuirse, las horas de trabajo han aumentado grotescamente, impulsados por la idea de ser el empresario de nosotros mismos, dado que ahora la narrativa del nuevo espíritu del capitalismo nos reza: ama lo que haces, haz lo que amas. Nos cambian de la jaula de hierro a la jaula de oro, por medio del cual el amor al trabajo se convierte en una depravación, en una enfermedad socialmente inducida, donde solo somos auténticamente nosotros mismos en el lugar de trabajo. Solo ahí se nos reconoce. Somos únicamente lo que consumimos y lo que producimos. La consecuencia de esto es el agotamiento, la fatiga y la saturación del yo. Nos transformamos en el empresario de nosotros mismos, obligado a ser felices. Esto es de lo que se queja Norton en su vida gris y sin sentido, del imperativo de la autorrealización que nos exige el neoliberalismo, con el cual no es que terminemos odiando los lunes, sino que lo que terminamos odiando es al capitalismo. Cuando el señor Turten le quema la mano a nuestro narrador y le dice que lo que tiene que hacer es vivir su dolor, es como un mensaje que nos dice que la ansiedad y el estrés, el dolor, no se irán con vitaminas, no se irán con amaneceres artificiales, ni se irán con almohadas ergonómicas, porque la fatiga, el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, el insomnio, la depresión, todas ellas son formas de infelicidad colectiva, las cuales, en vez de curarlas, en vez de narcotizarlas, quizá, y solo quizá, debamos comenzar a sufrirlas. Ahora, ¿qué nos simboliza el Club de la Pelea? Además de querer decirnos que la única alternativa del capitalismo sería el fascismo, yo creo que en el Club de la Pelea las personas van para poder liberar su salvaje naturaleza y así sentirse libres. Es otra forma de escapar, pero no escapas. Al final todos seguimos enclaustrados en el mismo planeta o en su órbita, girando alrededor del mismo sol que llevamos girando durante mucho tiempo, y no logramos llegar a ningún otro lado, es decir, no logramos escapar ni siquiera con el metaverso. No somos libres, pero ¿qué carajo es la libertad? La Real Academia Española nos define a la libertad como esa facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra manera y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Siguiendo esta línea, lo que veo es que nos encontramos en una libertad relativa, es decir, no somos totalmente condenados ni somos totalmente libres, porque no somos libres de nacer. Todos llegamos al mundo y tan tan, estamos sometidos a circunstancias que nos condicionan: nacer en un lugar rico, pobre, nacer con pie equinovaro, nacer normal, nacer con un miembro de 30 centímetros o nacer intersexual. Pero por otro lado, ya que hemos sido arrojados, sí podemos llegar a tomar nuestras propias decisiones, no siendo bebés porque en esa etapa aún somos discapacitados, sino al alcanzar por lo menos una mayoría de edad, sí es posible ya tener una mayor libertad, aunque ésta siga siendo limitada, pero puedes ejercerla de alguna manera. Habrá quienes la ejerzan más que otros, habrá quienes nunca puedan ejercerla o quienes la practiquen casi siempre.
La práctica de la libertad está condicionada simple y llanamente por las circunstancias y por lo que nosotros hacemos con esas circunstancias. Para estas generaciones venideras, sépanse que nunca seremos totalmente libres, pero esto no está tan mal, no hay que frustrarse por eso, podemos alcanzar la plenitud poco a poco. Al final vemos cómo Edward Norton se dispara a sí mismo, le dispara al señor Durden, a su sombra para deshacerse de ella, dejándonos ver cómo los individuos tenemos por lo menos alguna posibilidad, un poco de libertad para imponernos contra la voluntad del otro, ejerciendo otra forma de poder que es el autocontrol sobre nuestra personalidad y sobre nuestro comportamiento. Para quien se pregunte si al final mueren nuestro narrador y Marla, yo creo que sí mueren porque se ve cómo caen todos los edificios y no se ve cómo cae donde están ellos, pero sí, la sombra de nuestro narrador sabía que esto iba a suceder, que él al final lograría intentar acabar con esta sombra, pues yo creo que entonces puso bombas en ese propio edificio y al final cuando se quiebra y se ve ese flash con ese hombre desnudo así de repente, pues ahí se ve cómo posiblemente sí cae el edificio y al final terminan muriendo todos. La mejor escena, son tres por lo menos, que toda la secuencia de esta película está muy bien grabada, muy bien dirigida. La verdad que toda la película tiene muy buenas escenas, está excelente, una muy buena fotografía, pero para mí hay tres escenas. La primera es esa secuencia donde, donde explota el edificio, el departamento. Esa secuencia donde va recorriendo la llama y hasta que explota es excelente. Luego está el disparo que se hace el narrador a sí mismo, donde se ve cómo explota. Todos creemos que podría morir, pero no, solo salió por un lado esa bala. Y tercero, por supuesto, pues la golpiza que le dan a Jared Leto en una de las peleas del club. Se ve no solamente muy brutal, sino muy real. Y la verdad es que uno cree que lo van a matar, pero cuando vemos a Jared Leto sangrando, pues bueno, uno se imagina lo peor, pero pues sigue vivo, termina siendo vivo, supuestamente lo atienden, pero esa es la mejor escena, esa brutal y salvaje golpiza que le da Edward Norton a Jared Leto. Nos vemos en la próxima.